Les invito ahí donde están, una vez más, inclinen sus cabezas para orar. Cariñoso Dios y Padre, en esta ocasión quiero poner en tus manos a esta congregación y este tema. Pido, Señor, que a través de tu Espíritu tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Saben, hermanos, que hace un par de semanas atrás tuve el privilegio, juntamente con mi hijo mayor, Ryan, de estar visitando lo que es la capital de este gran país, Washington, D.C. Y déjeme decirle que fue una experiencia exquisita y única porque alcanzamos a ver, bueno, ¿qué no vimos? Creo que vimos casi todo lo que queríamos ver. Pero uno de los lugares que fuimos el primer día que llegamos, viajamos toda la noche, de paso. No se puede dormir en el avión, es bien difícil. Así que ahí dormitando un poquito, a pestañazos, pues dormimos un poco, pero llegamos a Baltimore, llegamos a las 6 de la mañana. Inmediatamente a las 7 de la mañana, que aquí eran como a las 5 de la mañana, ya estábamos desayunando. Y a las 8:30 ya teníamos nuestra primera cita para el primer tour que nos iban a dar. Y fuimos al lugar, en un lugar que se llama Mount Vernon, que es donde está ubicada, y hoy en día es un sitio histórico, la casa original donde estuvo nuestro primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George Washington. Y déjeme decirle que era algo impresionante. Pero, ¿qué sabemos acerca de este personaje conocido como George Washington? Casi lo único que sabemos, o muchos saben, es el hecho de que fue el primer presidente de este país. George Washington, antes de ser presidente, él estaba en el ejército. Y estando en el ejército, él aprendió a ser un tremendo líder. No fue fácil porque tuvo oposición, tuvo momentos bien difíciles que él tuvo que encarar. Para hacer la historia corta, George Washington, después de poder dirigir a las tropas norteamericanas para que los invasores no llegaran a conquistar esta nueva nación, recién estaba en pañales, apenas estaba desarrollando, encaró mucha oposición, pero siguió adelante, no se dio por vencido, a pesar de los grandes desafíos y obstáculos que tuvo que encarar diariamente. George Washington, finalmente, mientras él se mantenía recto a lo que él creía, y aunque tuvo oposición, fue elegido como el presidente de esta gran nación, el primer presidente de esta gran nación. Y dentro de su corazón él sabía que el pueblo lo había elegido, aunque tenía oposición. Y George Washington se determinó de tomar la decisión de que solamente iba a ser presidente mientras el pueblo quisiera. Y así fue elegido los primeros 4 años, primer término que se llama. Y después fue reelegido otros 4 años. Mientras él era presidente, renunció al cargo de ser jefe del ejército militar. No estaban muy contentos con aquello, con el pueblo no estaba muy contento con esa decisión, menos aquellos que eran los que se oponían a su liderazgo. Pero él siguió adelante y terminó su segundo término, los segundos 4 años. Y después él decidió, aunque el pueblo quería todavía que fuera reelegido un tercer término, otros 4 años,
él decidió que no lo iba a hacer, haciendo un total de 12 años. Solamente quedó 8 años. Él dijo, no lo voy a hacer. Porque él no quería dar la impresión al pueblo de que él era un dictador, sino que se alejó de ese cargo y finalmente se fue con su esposa a su casa, que es este lugar, el sitio histórico, Mount Vernon, ahí donde está su casa. Se fue y en uno de los inviernos, apenas había él terminado su término como presidente, y uno de los inviernos, que fue un invierno bastante crudo, puso mucho frío y estaba lloviendo. Después, el siguiente día cayó nieve. Esa tarde él salió para fue a su granja, ver que los animales estaban bien, y en eso se empapó, se mojó y él se descuidó. Entró a su casa, pero no se cambió de ropa, sino que se quedó con esa misma ropa. Y entonces de allí le vinieron complicaciones de salud. Y no duró mucho, solamente unos días. Y George Washington falleció, murió. Sin embargo, el pueblo lo reconocía como un gran líder. Amados, la Biblia me enseña que Dios tiene planes. Por ejemplo, después de la entrada del pecado, todo parecía que los planes de Dios se habían distorsionado y cambiado. Pero no. Dios tenía en mente el mismo plan que tuvo en un principio, solo que cambió de ruta. Dios quería que los hombres llegaran a reflejar su imagen divina. Es decir, que lo representaran aquí en la tierra como un Dios de amor, como un Dios de compasión y como un Dios de misericordia. Fue por esta razón que Dios tuvo que llamar o apartar a una gran nación para sí, para que de esta forma esta nación lo pudiera representar sobre la tierra. Y todo comenzó cuando Dios llama a un hombre que la Biblia reconoce como Abraham. Y Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. A través de Abraham saldría la nación que Dios quería que lo representara sobre la tierra. Pero amados, como todo, había sus desafíos. Había aquellos que se iban a oponer. Uno de ellos, Lucifer, o conocido como el libro de Apocalipsis lo describe como Satanás, el diablo o la serpiente antigua. De allí en adelante Dios escoge a un pueblo llamado Israel. Pero Israel era un pueblo esclavo. Dios lo quería liberar de la esclavitud para llevarlo a un lugar especial para que ellos aprendieran a servirle. Pero primero Israel tenía que ser liberado. Y Dios escogió a un hombre llamado Moisés para que emprendiera y comenzara esa obra especial. Ahora usted se pregunta, ¿y quién era Moisés? Sabemos porque tenemos la Biblia que habla suficiente acerca de este hombre llamado Moisés. Pero saben, había algo especial en Moisés que Dios vio. A veces nosotros como seres humanos vemos lo que queremos ver en las personas. Pero Dios vio lo que el hombre no ve. Dice la Biblia que Dios ve el interior. Dios ve el corazón.
Nosotros solamente vemos el cascarón, lo de afuera, lo exterior. Pero Dios ve mucho más allá. ¿Qué distinguía a Moisés de los demás hombres? ¿Por qué Dios escogió a Moisés? Bueno, primero, de acuerdo al registro bíblico, hay algo muy impresionante que se habla acerca de Moisés. Y esto es que Moisés presentaba a Dios como la única fuente de toda facultad y sabiduría. Saben, hoy en día ese es un gran problema para nosotros los hombres, los seres humanos. Porque muchas veces la atención la queremos para nosotros mismos. Moá, dice alguien. Moisés, él no quería la atención. Él quería que la atención se fuera solamente para Dios. Y todo aquel que es hijo e hija de Dios hará precisamente eso. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando se está refiriendo o habla acerca de un líder espiritual. Moisés se distinguía por algo más. Se distinguía por su humildad. Pero contestemos la pregunta: ¿de dónde aprendió Moisés la humildad? ¿Será que la aprendió de sus padres? Moisés, amados, no graduó de la Universidad de Harvard, una universidad muy prestigiosa. Tampoco de la Universidad de Loma Linda, ni de la Sierra University, menos de la Universidad de Montemorelos. Moisés no era naturalmente humilde. ¿Será que Moisés, entonces, de dónde captó la humildad? A veces, la humildad nosotros la confundimos con pobreza. Pero no es así, queridos. La Biblia me enseña que la humildad o la mansedumbre es una cualidad espiritual. Y dice la Biblia que es el fruto del Espíritu de Dios. Quiere decir que el único que puede poner en ti, en mí y en todos es la humildad. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Solamente Él. Porque no es algo que se adquiere. No es algo que podemos decir como ir a la universidad y obtener un título después de 4 años de sacrificio y mucho estudio y esmero, dedicación. La mansedumbre o humildad no se obtiene así, queridos. Moisés desarrolló con la ayuda de Dios esa cualidad que fue el resultado de sus 40 años pasados en la Universidad del Desierto de Madián. En ningún otro lugar usted podrá adquirir mansedumbre o humildad más que en la Universidad del Desierto de Dios. Yo me pregunto, o más bien me he dicho, Cristo mismo, nuestro Señor y Salvador, pasó 40 días en la escuela del desierto. Esto lo fortaleció, esto lo habilitó, esto lo animó para la gran obra de la redención de todos los hombres. ¿No creen ustedes, queridos, que sería bueno que cada cristiano, después de ser bautizado, pase primero sus 40 años o 40 días por la escuela del desierto? ¿Verdad que sería bueno? Ojalá que lo podamos hacer un requisito, ¿no? Así que después del bautismo tiene que pasar 40 días en el desierto o 40 años. Dios llamó a Moisés el hombre más manso de toda la tierra.
Se dice que Moisés era generoso. Se dice que era un hombre noble y un hombre bien equilibrado. También se dice que fue honrado por Dios precisamente por su humildad. Jesús dijo: mi Padre honrará a aquel que lo honra. Si nosotros honramos a Dios, Dios te honrará. Dios hablaba con Moisés cara a cara, así como un hombre habla con un amigo. Qué bonito, ¿no es así? Pero escuchen esta hermosa gema de lo que dice aquí. No me refiero a Gema Cárdenas, ella lo sabe, porque gema quiere decir un tesoro, algo precioso. Dice esta gema: el hombre que es notable por su humildad, Cristo dice que se puede confiar en él. O sea, si soy un hombre humilde, ¿Cristo puede confiar en quién? En mí. Cristo puede confiar en ti. Pero sigue escuchando. Mediante él, es decir, hombre, tú o yo, o mujer, yo, refiriéndose a Cristo, puedo revelarme al mundo. O sea que Dios quiere revelarse al mundo, pero la única forma que Dios lo va a hacer es a través de ti y de mí. Escucha. Él no entretejerá en la trama ningún fibra de egoísmo. Me manifestaré a él como no lo hago con el mundo. Dios usó a este gran caudillo llamado Moisés para una obra especial. Esto es precisamente lo que Dios espera y quiere de ti y de mí. Ahora, ¿qué debe distinguir a un líder cristiano de los demás? Primero, la humildad. Porque la humildad lleva al hombre a someterse a Dios. De otra manera, el hombre no se puede someter a Dios. Por esa razón Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto. Y finalmente Moisés estaba ya pulido, estaba listo. Toda la escoria Dios la había hecho a un lado. Ahora Moisés podía rendirse a Dios. Y de esta manera, Moisés fue usado como un vaso para hacer la obra que Dios tenía para él aquí sobre esta tierra. La humildad nos llevará a ser caudillos dinámicos en todas las áreas de la vida. Jesús enseñó a sus discípulos que el dominio no es algo bueno y no es de un caudillo espiritual, es decir, de un líder. Queridos, es decir, nadie debe dominar o controlar a otra persona o personas. A eso se le llama autocracia. Dentro del pueblo de Dios no debe haber lugar para dictadores, porque Dios no ha llamado dictadores. Dios ha llamado a un hombre, a una mujer, para que le sirva. Querido, es por esa razón que Dios le pide a Moisés que reuniera a 70 varones de los ancianos de Israel con el propósito. ¿Qué propósito? ¿Quiénes eran estos ancianos? Y esto lo encontramos en el capítulo 11 del libro de Números. Esta mañana yo quisiera que nos pudiéramos enfocar en 3 capítulos de este libro maravilloso como es Números. El capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13.
Pero no vamos a repasar todos los versículos, sino vamos a tomar algunas porciones de estos capítulos. Sin embargo, yo te animo para que tomes estos capítulos en tu casa y tú los puedas analizar un poquito más profundo. Contiene un mensaje preciosísimo del cual encontré y puedo compartir con ustedes en esta mañana. Números capítulo 11. Si gustan, vamos a buscar nuestras Biblias. Les invito para que abran sus Biblias, por favor. Me gusta cuando las Biblias se mueven. Capítulo 11, versículos 16 y 17. Noten ustedes este dato interesante de lo que Dios le pide a Moisés. Dice aquí: entonces el Señor dijo a Moisés: reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sepas. Noten ustedes, esto le deja la discreción ¿a quién? A Moisés. Dice: tú escoge a los que tú veas bien, dice, que tienen autoridad sobre ¿quién? Sobre el pueblo. ¿Cuántas veces no he escuchado: pastor, dígalo usted porque a usted sí le escuchan? ¿Y cómo está eso? Si usted no le escucha, si lo escuchan, depende cómo lo está diciendo y qué está diciendo. Aquí dice: elige a 70 ancianos, líderes, que tienen autoridad sobre el pueblo, es decir, que el pueblo escuche. Cada uno de los aquí, hermanos, tenemos influencia. Tenemos influencia positiva como tenemos influencia negativa. Tú decides cuál quieres tomar y hacer. La positiva es para dar resultados positivos. La negativa es para dar resultados negativos. Así que, querido, no me digas que tú no tienes autoridad o a ti no se te escucha. Aquí dice que él iba a escoger hombres o varones de los ancianos de Israel que sepas que tienen autoridad entre el pueblo y que son principales. ¿Qué quiere decir esto de la palabra principales? Quiere decir que sean organizadores, que sean personas que pueden delegar responsabilidad, que sean ayudadores, o alguien dice metiches, no hay problema. Ayudadores que van a ayudar, que van a hacer la obra. No necesitan estos ancianos que Moisés los esté empujando. Ellos tienen liderazgo. ¿Escuchan bien, hermanos? Ellos tienen liderazgo. Sigue diciendo: tráelos a la entrada de la tienda de reunión y esperen allí contigo. Y ahí obedeció Moisés y se fue a la entrada de la tienda, del santuario, en otras palabras, o el tabernáculo. Versículo 17: yo descenderé y hablaré ¿con quién? ¿Con los 70 ancianos? No, contigo. Yo tengo una comunicación abierta contigo, Moisés. Tú eres el mediador entre los 70 y yo. Escuchen, dice: y lo pondré en ellos para que lleven contigo, ¿qué cosa? Perdón, contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y que no la lleves, ¿qué cosa? Tú solo. Por esa razón en una iglesia vemos tantos ministerios. Y alguien dice: ¿y por qué tantos ministerios, pastor? Porque hay muchas necesidades. Y una persona sola no puede suplir todas las necesidades. Por eso hay muchos líderes dentro de la iglesia. Por eso hay ancianos, por eso hay diáconos, por eso hay diaconisas, por eso hay 2 damas ancianas que sirven. Que quizás una dama se va a sentir más cómoda venir con una dama para platicarle algo personal. Y no hay problema. Yo he tenido damas que han venido y me han dicho cosas muy íntimas, muy personales. Y hermanos, yo tengo que ser como una tumba cerrada que nadie la puede abrir, ni mi esposa la puede abrir.
Porque es algo que queda aquí. Hay confianza de venir y platicar algo de mucha confianza, y yo lo tengo que tener muy adentro y solamente presentárselo a Dios, con nadie más. Pero queridos, la obra es mucha, la obra es grande. Y aquí Dios le dice: escoge a 70 que te ayuden a organizar, que te ayuden para que sean secretarios. La obra solamente se hace a través del poder del Espíritu de Dios. Amén por eso. Queridos, el pueblo de Israel era mucho, y el pueblo le pasó algo. Mientras estaba en el desierto, pensaron: ¿y Moisés? ¿Por qué permitiste que saliéramos de Egipto, donde podíamos comer ajo y cebolla y melones y papa, y nos has traído aquí al desierto para perecer, solamente morir y quedarnos aquí como un cadáver? ¿Para qué nos has sacado de Egipto, Moisés? Y están clamando a Moisés, pero esos clamores, ese llanto de porque ahí estaban pereciendo, se atemorizaron de todo lo que veían. Nada. En medio de un desierto nos has traído aquí para morir. Y dice la Biblia que esto llegó a los oídos ¿de quién? De Dios. Porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, y no importa que tú hables entre dientes, Dios te está escuchando. Dice David, el salmista: aún antes de que mi boca hable, ya tú lo sabes. Porque Dios vio en Moisés su corazón, no lo exterior, no el cascarón. Dios es mucho más profundo, algo que yo no puedo hacer. Hace unos días fui al dentista y dice: pastor, le vamos a tomar radiografías. Le dije: ¿otra vez? Pero estoy bien, me siento bien. ¿Por qué tenemos que ver cómo están sus? Mire. Y le enseñé la muela y dice: ¿están bien? Y me dice: no, porque solamente una radiografía puede revelar lo que hay bien adentro. Hermanos, Dios te hace radiografía. ¿Sabías eso? Y te está examinando, aun cuando estás aquí en el templo. ¿A poco? Ay, cuidado lo que estoy pensando. Hay que tener mucho cuidado, queridos, porque ahí se revela todo. Porque nada se puede esconder de la presencia de Jehová Dios. Absolutamente nada. Así que le llegó la queja. Ustedes saben lo que es una queja, ¿verdad? ¿No saben? Le llegó la queja a oídos del Señor. Este pueblo, amados, fue negativo, y la negatividad destruye, no edifica. Todo aquello que es negativo solamente destruye. Pero escucha, este pueblo fue aterrorizado porque permitieron que su imaginación fuera más allá. Predijeron toda clase de males en el desierto, y todo el pueblo fueron como murmuradores de mal. La sierva del Señor lo dice: murmuradores del mal. Así que hablar entre dientes es murmurar. Hablar contra alguien es como hablar directamente ¿de quién? De Dios. O sea que no estoy muy contento con lo que hace Julano y Sutano y Mengano. Le está diciendo que Dios cometió un error en haberlo elegido como líder. Wow. El pueblo clama a Moisés, y Moisés lo escucha. Y Moisés pudo haber dicho: este pueblo malvado, ahorita los agarro con los 70 y les damos pamba. Pero ¿saben lo que hizo Moisés? Como era humilde, el más manso de toda la tierra, dice la Biblia que Moisés intercede por el pueblo. Porque Dios ya estaba a punto de decir: este pueblo aquí lo dejamos.
y que diga la historia, un sitio histórico, aquí quedó. Pero no, queridos. Moisés le dice a Dios: Señor, please, intercede por el pueblo. Hay historiadores que dicen que eran cerca de 2 millones, otros dicen que era 1 millón, otros creen. El comentario bíblico adventista dice que posiblemente eran 600,000 que estaban acampando, porque ya muchos habían muerto en el desierto, especialmente los que murmuraban mucho. Y queridos, allí estaban. Y Moisés intercede por este pueblo y dice: Señor, mira, ¿sabes qué? Mejor que muera yo y que aquí se acabe todo. Y como Moisés era hombre de oración, Dios dice: ¿sabes qué? Y retiró su ira, su enojo contra el pueblo que murmuraba. Hoy en día se necesitan más hombres y mujeres que oren. Y no solamente de oración, sino que sean hombres y mujeres de intercesión. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, 18, que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Esta mañana hablaba con una hermana, le dije: hermana, a veces nosotros tenemos familiares todos, ¿verdad? Yo tengo familiares que no son de la iglesia. Y le decía: ¿por qué no intercede por su familia? Si Dios nos dio el ministerio de intercesión o reconciliación, ¿por qué no intercedemos por ellos, queridos hermanos? Para que ellos también alcancen la verdad del evangelio. El ministerio de intercesión nos fue dado a todos por Cristo. Pero allí no termina todo. Capítulo 12 de Números nos da más luz sobre lo que pasó con el pueblo de Israel. Saben, no solamente el pueblo se quejó, también se quejaron los líderes. O sea, cuando las cosas no andan bien, no solamente se queja el pueblo, también se quejan los líderes. Y los líderes eran entre ellos 2 de los hermanos de Moisés, llamados María y Aarón. Pero alguien tiene que iniciar siempre. Y a María no le gustó. ¿Saben por qué? María le echaba la culpa a su cuñada llamada Séfora. Esta cuñada, ¿pero por qué ando haciendo estas cosas? ¿Saben por qué? Porque la cuñada Séfora estaba muy preocupada por su esposo Moisés, que llevaba toda la carga. Y entonces ella va y le dice a su papá, o sea que fue de chisme, le fue a contar el chisme. Le dice: mira, papá, mi esposo lleva una carga muy grande. Él no puede lidiar toda esta gente, 600,000, ¿se imaginan ustedes? Menos 1 millón. Así que te planteo el problema, es grande el problema. ¿Qué se debe hacer? Ella solamente estaba preocupada, como toda esposa, como yo, mi esposa, veo que se preocupa también por mí. Cuando ella me dice: oren por mi esposo que no se siente bien, yo mejor. Pero ella se preocupa por su esposo, como Séfora se preocupó por su esposo Moisés. Y entonces le dice a Jetro, y Jetro le escucha, va con Moisés y le dice: Moisés, tú te vas a morir joven. Bueno, Moisés ya tenía sus años. Pero hermanos, le dice: Moisés, no hagas eso. Mira, consíguete ancianos que hagan la obra. Tú solamente vas a lidiar los problemas grandotes y ellos que se encarguen de todos los problemas chiquitos. ¿Te parece bien? A Moisés le gustó la idea. Eso me suena bien. ¿Y saben cuál era la cólera de María? Que no la consultó a ella. Posiblemente ella se consideraba la primera anciana de la iglesia. Y dijo: ay, a mí no me consultó mi hermano. Y como estaba en contra de lo que estaba haciendo, entonces dice Moisés: me parece buena idea, y lo hizo. Pero después Dios aprueba eso que Jetro le sugirió, y Dios le dice: reúne a 70 varones y yo voy a poner de tu espíritu en ellos y ellos van a hacer la tarea por ti.
Queridos, los errores, dice la sierva del Señor, los errores de criterio de parte de los dirigentes que Dios usa hoy en día no son una excusa para negarles nuestro leal apoyo. Pregunta: ¿por qué se quejó María? Y ya sabemos la respuesta. Queridos, lean ustedes el capítulo 12. ¿Qué dice acerca de María? Dice la Biblia, ¿qué le pasó a María? Se volvió leprosa como qué, como la nieve. Pero ¿sabe? Su hermano Moisés pudo haber dicho: ay, por fin le dieron su merecido. Pero Moisés era muy noble, era manso. Y Dios y Moisés, como tenían buena comunicación abierta, le dice: Señor, Aarón, su hermano, va con Moisés, le dice: Moisés, que este pecado no caiga sobre nosotros. Moisés intercede por su hermana María. Y miren ustedes lo milagroso y lo precioso, cómo es Dios de amoroso. El Dios de misericordia, de compasión y de amor. Le perdonó a María y al instante le quitó la lepra. Pero ¿saben qué? Todavía tuvo que pasar 7 días de purificación alejada del campamento. Miren ustedes lo que pasó. Murmuración del pueblo, murmuración de María y de Aarón. Ahora, a Aarón no le pasó nada. Usted se pregunta: ¿pero qué injusticia? ¿Por qué a la mujer y al hombre no? Porque ella fue la instigadora, que le llaman en inglés instigator, al que inicia todo, ¿verdad? Cuidado con los que iniciamos las cosas. Queridos, entonces aquí hay algo precioso que podemos aprender. Capítulo 13, el cual no voy a entrar, pero se lo voy a dejar de tarea. Miren, vean lo que sucede. Y con esto termino. Dios le dice: marchen adelante, sigan por la ruta que les he ya encaminado. Y el pueblo sigue adelante. Pero llegan y se topan en un lugar donde fluye leche y miel que Dios les había prometido. Y queridos, era tan rica la tierra, tan fértil, tan preciosa, que producía tanto, tremendas uvas como toronjas. Y entonces mandan a 2 espías y se van a reconocer la tierra prometida. Y cuando regresan, ¿cómo llegan todos? Medios apachurrados. ¿Y a ustedes qué les pasa? Ay, es que vimos a unos gigantes y no podremos contra ellos porque somos ante ellos como unas langostas. ¿A poco? Y viene Caleb y dice: un momento. Sí es cierto que son gigantes, pero... Y a todos los exhorta. ¿Saben ustedes por qué vino el temor? Por la mucha crítica, por la mucha murmuración. El pueblo de Dios no puede avanzar a menos que nosotros dejemos esas cosas, ¿a dónde? A un lado. Dios quiere bendecir. Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo grande para su iglesia. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No es el propósito de poner el dedo sobre nadie, no es el propósito de poner el dedo sobre la llaga. El propósito, queridos hermanos, del cual estoy presentando a ustedes este tema, es para que nos unamos como líderes, como miembros. Somos un cuerpo, no somos 5 cuerpos. Somos un cuerpo en Cristo, una sola iglesia, un solo pueblo, una sola familia. Sí, venimos aquí muchas familias y nos juntamos, pero somos una sola familia en Cristo Jesús. Yo tengo hermanos aquí mayores y tengo hermanos menores. Mis respetos al que tiene canas.
lo mencioné el miércoles. Pero tenemos que trabajar juntos y unidos, no divididos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hermanos. Si hay algo en ti que quisieras que tu iglesia sepa más, o que tu junta directiva sepa, o hay cosas que no estás de acuerdo, o cosas que estarás de acuerdo, comunícala a los líderes. Diles: a mí me parece esto así, a mí me parece esto así, no me parece esto así. La junta está abierta para todos. Alguien puede decir: yo quisiera una audiencia, ir a la junta y hablar. Venga, bienvenido. Aquí no se le cierra la puerta a nadie. Yo solamente soy pastor, solamente soy uno, y yo solamente estoy de pasada. Esta es su iglesia. Ustedes se quedan aquí, ustedes tendrán que hacer la obra, y Dios nos va a pedir a cada uno de nosotros cuenta por el trabajo que nosotros hicimos. Amén. Por eso dice el texto, y me encanta. Yo me recuerdo este versículo cuando lo cantábamos en Montemorelos, y no lo voy a cantar porque no soy cantante, pero procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué, absolutamente nada de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Esa debiera ser nuestro lema, nuestro blanco, como iglesia, como familia en Cristo Jesús. Oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, en esta mañana te doy tantas gracias por el hecho de que eres un Dios verdaderamente de amor, de compasión y misericordia. Esta mañana, Señor, como pueblo nos unimos nuestras voces con la seguridad de saber de que nuestra oración puede llegar al cielo sin ninguna interferencia. Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, intercede por nosotros. Nuestra oración ha sido escuchada y nuestra oración ha sido contestada. Alabado sea tu nombre hoy y siempre. Amén. Hermanos, todos están invitados para las 3 de la tarde y vamos a entonar el himno 187. Nos ponemos de pie. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame. Cólmame de tu presencia, ven y cólmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mi ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven y ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven y ahora y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor y eterno, fuerte y puro y fiel me des.
ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva, cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas de bondad, me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven y ven y cólmame. Amén. Cariñoso Dios y Padre, ya el canto lo expresó todo. Queremos que tu Espíritu venga y nos colme, y nos llene, y nos fortalezca para ser hijos e hijas obedientes a tu palabra. Buen Dios, llévanos con tu bendición a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.